Estoy en comunicación con la ex vicepresidente de Colombia, Marta Lucía Ramírez, que ocupó importantes cargos, diferentes ministerios y también fue senadora de su país. Marta, muchas gracias por acceder a esta entrevista, muy amable como siempre. No, con muchísimo gusto, Juan. Encantada de estar siempre con ustedes. Lamentablemente en la región se habla muy poco del pésimo gobernante que lamentablemente tienen ustedes los colombianos. Hace poco dijo que el whisky es más dañino que la cocaína, le pidió la renuncia a todo su gabinete, lo cual están renunciando cuando él está en Dubái. Esto tampoco se entiende, hay una crisis ministerial y Petro está en Dubái. ¿Qué nos puede decir de este lamentable personaje, el ex terrorista que hoy es el presidente de Colombia? Pues Juan, para Colombia realmente es muy doloroso lo que estamos viviendo. Nuestro país ha sido una de las democracias más estables, más sólidas de América Latina. Por eso es que Colombia ha podido lidiar con todos los problemas del narcotráfico, de la guerrilla, de las FARC, del ELN, porque hemos tenido una democracia sólida, pero nos enfrentamos a un gobierno populista que llega con el argumento de que es el primer gobierno de izquierda, pero en realidad su ideología no la ha puesto en práctica en cuanto a lo que uno entiende por un gobierno de izquierda que busca entonces ver de qué manera los servicios del Estado le mejoran la calidad de vida a los ciudadanos. No, él lo que ha hecho es puro populismo, ofreciéndole a los ciudadanos cosas que no cumple, pero lo peor de todo, quitándole a la gente más pobre de Colombia servicios que les daba el Estado con anterioridad y que les garantizaban realmente temas tan esenciales como la salud, por ejemplo. Colombia fue uno de los pocos países que tenía una cobertura en salud del 98% antes de la pandemia. Desde antes de la pandemia, gracias al trabajo que se ha hecho por el gobierno, siempre los gobiernos han dado continuidad a esta política, y entonces teníamos esta cobertura del 98%. Gustavo Petro se dedicó a acabar el sistema de salud para volverlo otra vez a un sistema público en donde todos los ciudadanos tengan que depender del favor del político de turno, del político de barrio, del político de la ciudad, para poder acceder a los servicios médicos. Imagínense usted qué cosa tan ruin, porque una gente enferma, ¿cómo tiene que buscar entonces el político el fin de semana para ver si le ayudan, si le hacen el favor de conseguir una cita médica? Pero por otro lado, Colombia tenía uno de los mejores sistemas en materia de vivienda de interés social, con subsidios que iban directamente al usuario, al beneficiario, no subsidios cruzados a favor de los constructores ni construcciones públicas, sino directamente al usuario. Todo eso lo ha desmontado Gustavo Petro, y en cambio estamos viendo nosotros cómo se va desmoronando todos los días. El país es en una corrupción galopante. Sin duda es un gobierno que ha pasado todos los extremos imaginables en falta de transparencia, en falta de ética. Nosotros, inclusive en el gobierno anterior con el presidente Duque, dejamos una ley de transparencia muy importante para la prevención de la corrupción, para que hubiera compliance al interior del sector público, que hubiera unidades dedicadas a identificar riesgos de corrupción. Todo eso lo ha desmontado el gobierno de Gustavo Petro, y vemos entonces como resultado que en ese índice de transparencia que salió hace 2 días por parte de Transparencia Internacional, muestra que Colombia es el país que más cae en materia de lucha contra la corrupción. Caímos 5 posiciones en el índice de transparencia. Y lo que está mostrándonos esto es que la corrupción sin duda es una amenaza de carácter global a la democracia, a la gobernanza, a la estabilidad, al desarrollo económico. La corrupción afecta las posibilidades de desarrollo de un país, y siempre, siempre a los que más afecta es a los más pobres. Entonces vemos un gobierno populista que ha destruido todo lo que ha podido sectores donde la más afectada es la gente más pobre de Colombia, como lo que decía salud y vivienda. Se dedicó a destruir todo el sector de la construcción, de la infraestructura, que son altamente generadores de empleo, y tiene obviamente un gabinete con muy poca gente conocedora del Estado. Casi todos son personas sin ninguna experiencia, que llegan a los cargos sin ningún
conocimiento, con un daño enorme para el sector privado, y entonces ahora vemos como uno de los escándalos de corrupción que más lo ha afectado a él a título personal, porque fue su hijo, ni más ni menos, el que hace ya 2 años denunció que habían recibido en su campaña plata por debajo de la mesa, que han recibido inclusive plata no muy santa. Su propio hijo lo denuncia, y entonces ahora vemos cómo las personas involucradas en esa financiación ilegal ahora terminan en los puestos más importantes del gobierno, uno de ellos como jefe de gabinete, la otra como ministra de Relaciones Exteriores, y esto la verdad es que arrasa con el respeto y la legitimidad en buena parte del gobierno colombiano. Entonces, pues dentro del grupo de ellos hay gente que ha resuelto retirarse del gobierno de manera irrevocable, entre otras cosas porque una de las personas que aparece señaladas en este escándalo, que ahora es el jefe de gabinete, este señor también está acusado de violencia de género, de casos, episodios difíciles con sus esposas, ha tenido como 3 esposas, y entonces todo esto es lo que buena parte del gabinete, un gabinete, imagínense ustedes, de izquierda, dice: nosotros no podemos estar acá. ¿Y por qué no se pronunció la vicepresidente? Una persona acusada de violación, de violencia de género. Entonces, es algo sin precedentes. El país, desafortunadamente, hoy al garete. Uno dice: ¿qué sería peor? ¿Que estuviera el presidente o que no esté? Yo honestamente creo que si no está, este país medio sigue funcionando sin él. Cuando está acá, mantiene a todo el mundo alterado con sus declaraciones absurdas, con su pelea constante contra todo el mundo, con los escándalos que surgen todos los días, y pues obviamente con ese populismo que, entre otras cosas, nos ha generado un riesgo en materia de seguridad enorme, porque su populismo es de la mano con Nicolás Maduro de Venezuela. Entonces, estos son palabras mayores, porque Maduro es narcotráfico, es ilegalidad rampante, es dictadura, y Gustavo Petro populismo, y entonces, pues esta alianza es muy preocupante para Colombia. ¿Por qué no se pronuncia la vicepresidenta Francia Márquez, que ella dice representar a las minorías, a los afros, a las mujeres, y esto es indignante? ¿Cómo defiende este gobierno? Sí, la verdad es que esto es indignante, y pues durante 2 años y medio ella no ha hecho ninguna crítica, nada por el estilo. Lo hizo en un consejo de ministros que hubo hace 5 días, 6 días. Fue crítica con el presidente, pero pues hasta ahí. Nada más que eso. Y yo creo que cuando hay temas tan profundos, tan de fondo, pues uno no puede tener apego al cargo. Uno no puede tener ningún tipo de vinculación a un gobierno que tiene realmente tantas falencias, tantos agujeros negros, que de verdad pues está haciéndole mucho daño al país. Ella, pues obviamente todos sabemos, es una vicepresidenta electa, no es nombrada por el presidente, pero justamente si este gobierno representa la antítesis de lo que le ofrecieron a Colombia, pues sí le sorprende a uno que siga acompañándolo en el gobierno. La última pregunta, ¿hay persecución al presidente Álvaro Uribe en Colombia? Desafortunadamente, el presidente Álvaro Uribe, que hace 23 años tuvo una política de seguridad que fue extraordinaria. Yo fui su ministra de la Defensa en su primer gobierno. Esa política que hicimos le sirvió montones a Colombia para enfrentar la guerrilla de las FARC, la LLN, debilitamos a esos grupos, bajamos en los cultivos de coca en Colombia, pero claro, esto deja muchos enemigos, esto deja obviamente lesionados a estos cultivadores de coca que están inmersos, que están realmente compenetrados con las FARC y el ELN desde hace ya más de 30 años, pero por otro lado también a una parte de la izquierda colombiana que ha sostenido todo este proyecto haciendo caso omiso de la vinculación que tiene con el narcotráfico. Entonces, pues sí es realmente algo muy preocupante lo que estamos viendo en este momento, y yo creería que hoy por hoy, cuando Colombia siente que hay una amenaza seria en materia de defensa exterior, vemos nosotros también por qué tanta inquina de Nicolás Maduro contra el presidente Álvaro Uribe, por qué las declaraciones tan fuertes
de buena parte de todos los actores de la guerrilla y además contra el presidente Álvaro Uribe, y pues la alianza de todos estos grupos con un senador también muy cercano al presidente Petro, pues todo esto es lo que tiene al presidente en un proceso penal en donde los abogados, los defensores, distintos académicos, juristas en Colombia han dicho, acá no hay absolutamente ninguna prueba en contra del presidente y en cambio sí hay pruebas indudables de su inocencia en un presunto intento de soborno a un testigo. La verdad es que quienes hemos tenido la oportunidad de conocer a Álvaro Uribe, sabemos que es un hombre que se le ha dedicado a este país con integridad, con carácter, con muchísima dedicación y sacrificios, y esto es una cosa que realmente a uno lo impacta mucho, es el mundo al revés. Los terroristas de las FARC sentados en el Congreso de Colombia por parte del acuerdo que hizo Juan Manuel Santos, que además se llevó un premio Nobel de Paz por ese acuerdo. Los terroristas en el Congreso, el grupo de las FARC ahora se llaman disidencia y siguen en el narcotráfico. Y el expresidente que se dedicó a combatirlo y a acabarlos, entonces judicializado y realmente con una actitud de una juez, que es la que está en este momento llevando el caso, que según todos los abogados, pues no es una actitud objetiva, no es garantista, no le está dando realmente todas las oportunidades del debido proceso al presidente Uribe. Yo diría, esto es algo, perdón por utilizar ejemplos y comparaciones, pero más allá de cualquier señalamiento, acusación, es lo que uno realmente analiza lo que pasó con el expresidente Fujimori en Perú, que se dedican a acabar el terrorismo de Sendero Luminoso, y entonces toda esta gente siempre busca después de qué manera lo señalan entonces de derechos humanos o de casos de corrupción o lo que sea, y entonces terminamos con el mundo al revés. Los expresidentes que golpean a esos grupos con problemas judiciales y los de los grupos entonces ellos pavoneándose hondamente por el mundo entero. Muchísimas gracias, muy amable como siempre. Para más información de Colombia y de la región, suscríbanse a mi canal de YouTube.